y me dijo que publicaba este libro. Un libro sobre leyenda negra española. Hemos tenido varias charlas y varios conversadores, tanto aquí como en San Lorenzo del Escorial, sobre lo que es leyenda negra. Tenemos un libro que se está vendiendo maravillosamente bien, que os recomiendo, es de muy fácil lectura. Es Fake News, de Javier Santamarta. Probablemente algunos lo habréis visto, lo habréis leído, que es justamente sobre leyenda negra. Pero claro, es un autor español. Cada vez que en redes sociales contactas con personas que son del otro lado del charco, yo recuerdo haber contactado hace años también en Facebook con una persona que era argentina y me decía, sí, pero soy de origen alemán. ¿Y en Argentina? Y dice, sí, y aquí no celebramos nada el 12 de octubre. Yo, me extraña mucho que no celebren ustedes nada del 12 de octubre. No sé si saben que el 12 de octubre, el Día de la Raza, es una idea de varios países sudamericanos. Llevaban un siglo matándose entre ellos en guerras civiles. Pasada la Primera Guerra Mundial, en la década de los años 20, pensaron que había más cosas que les unía que más cosas que les separaba. Y entonces empezaron con esta celebración. Y el nombre de Día de la Raza viene justamente de Sudamérica, no de España. En España, eso del Día de la Raza lo trajo a colación especialmente Manuel Azaña. Y Manuel Azaña, y a partir de entonces, se convirtió en celebración. Cuando aquí eso no tenía ningún tipo de enjundia, ni ningún tipo de celebración, ni ningún tipo de nada. Entonces, cuando Marcelo me envía un mensaje a través de las redes sociales y me dice, voy a publicar este libro. Y yo me acuerdo de este libro. Oye, pues no está mal, o sea, tenemos varios. Hay varios. O sea, hay varios autores que han publicado, vamos, casi hasta Henry Kamen, que ha publicado de otro lado radicalmente distinto. Pero bueno, también hablando sobre historia de España, leyenda negra y demás. Decirles que a nivel académico ya no hay discusión. En las universidades de ninguna esquina del mundo se discute esto de la leyenda negra, se da por sobrepasado. Lo que ocurre es que, claro, si no estás en ese mundo académico donde se lee una serie de gente justamente sobre lo mismo, es muy difícil y es muy complicado que esto que nosotros llamamos leyenda negra, por supuesto todos saben que Donald Trump ha sido el peor presidente de los Estados Unidos de toda la historia, porque ha atacado 0 países a lo largo de su mandato de 4 años. Cuando tú eres la primera potencia mundial, por supuesto que tienes un montón de países y un montón de propaganda que te hace daño buscando qué es lo que puede ocurrir. Se suele decir además que esta leyenda negra española surgió con un personaje que se llama Antonio Pérez, uno de los secretarios de Felipe II, acusado y condenado por mandar asesinar a otro de los secretarios de Felipe II, Antonio Escobedo. Se rodó una película preciosa, si la queréis ver, sale de la mitad de mi ex pueblo, San Lorenzo del Escorial, es la conjura del Escorial. Y claro, dicen que Felipe II, inicialmente, lógicamente, no sabiendo, no conociendo, luego conociendo, y luego como es la pesada burocracia española, que es muy lenta, pero que es muy efectiva. Y entonces sobre esto lo que tenemos es una leyenda con don Antonio Pérez, que, exiliado a Francia, parece que empieza a dar todos los resortes de lo malísimo que es España, lo malo que es España, y especialmente luego el siglo XIX. Por mi parte, no quiero extenderme más porque afortunadamente ya he cubierto el tope que me tocaba de telonero. Ha sido un placer, muchas gracias a todos. Aquí tenemos a Marcelo.
Bueno, pues nada, vamos a tener un público entregado, o sea, espero que les haga disfrutar. ¿Cómo no? Entregado y expectante, además. Bueno, no voy a hacer la presentación, Rafa. Bueno, después de este maravilloso prolegómeno de Rafael Rodrigo, hoy es un día muy especial. Se ha llenado tercios viejos, creo que como nunca. Para el círculo hispanista al que tengo la suerte de pertenecer y el lujo de pertenecer, como hay tantos compañeros como Julio Enche, como Javier, como Lupe, que se ha ido porque no cabíamos. Es un orgullo y un honor recibir a uno de los autores que ha revolucionado realmente el panorama literario, ya no solo de la leyenda negra, sino Marcelo Gullo ha venido a recordarnos, a traernos, a documentarnos una serie de información que yo creo que nos han causado tanta impresión que haya hecho que hoy estemos reunidos aquí, y por desgracia no cabemos todos los que son. Y creo que él no da abasto para todas las conferencias que le demandan. Por lo tanto, por mi parte, darle las gracias en nombre de la librería Tercios Viejos, darle las gracias en nombre del Círculo Hispanista y, por supuesto, darle las gracias en nombre de todos los españoles y todos los hispanistas que seguimos teniendo ese orgullo y manifestamos la dedicación que usted realiza y la labor tan magnífica que está haciendo. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero le pido disculpas por la tardanza, que me agarró ahí en Paseo de la Castellana, se bloqueó y nada, no calculé bien los tiempos y le pido enormemente disculpas a todos. Me emociona la cantidad de gente que está hoy aquí reunida, los que saludé en la vereda que no podían entrar. Me siento emocionado y comprometido con ustedes. Bueno, ustedes tienen, la mayoría de ustedes quizás hayan leído el libro, otros no. Todos acá seguramente somos hispanistas, algunos más, algunos menos, quizás algunos jóvenes con menos conocimiento que otros, algunos quizás con más conocimiento que yo mismo. Cuando hablamos de la leyenda negra, hablamos de la falsa historia de España en el mundo contada por los enemigos de España. Y una de las cosas que a mí me asombra, que seguramente no será el caso de ustedes, el caso de otras personas que he encontrado en España, es que los españoles han perdido la noción de amigo-enemigo. Entonces, no saben quiénes fueron sus amigos, no saben quiénes fueron sus enemigos, y tampoco lo saben ahora porque creen que viven en un mundo aliados de amigos que en realidad no son tales, ¿no? Y es realmente asombroso y preocupante esa situación, asombroso y preocupante en las personas de a pie, pero mucho más asombroso y preocupante en los hombres que dirigen la política española y los hombres que dirigen el ejército español. Realmente haber perdido la noción de amigo, enemigo, no saber quiénes son sus enemigos a través de la historia y quiénes son sus adversarios en la actualidad, no entender que el mundo es siempre el mundo, ¿verdad? Y que los estados no son iguales unos a otros porque unos tienen más poder que otros y los que tienen más poder tienden a mandar sobre los que no tienen poder, realmente es una cosa asombrosa. A mí me ha asombrado la anglofilia de algunos españoles políticos, de algunos españoles militares. Me ha asombrado la ingenuidad de su análisis del comportamiento de Alemania en la Unión Europea, es decir, existe un europeísmo ingenuo, un atlantismo claudicante, que me ha llamado poderosamente la atención. Todos los males tienen siempre su origen en la falta del estudio de la historia, en la falta de conocimiento de la historia. La historia es la política que fue y la política es historia en construcción. Cuando decimos que la leyenda negra es la falsa historia de los enemigos de España, que los españoles se han creído, realmente
resulta difícil de comprender, porque yo no creo que ningún romano haya creído jamás la historia de Roma contada por Cartago. Jamás he escuchado que ningún francés haya creído la historia de Francia en 1914 contada por los alemanes. Que los españoles crean la historia de España contada por sus enemigos es realmente asombroso. Asombroso que exista una plaza en España que se llame Margaret Thatcher. A mí me llama poderosamente la atención, por no decir otras palabras que sería un poco subida de tono. Y eso todo es por una cuestión ideológica, porque todo rey de ideología se podría ser liberal y favorable a todas las tesis liberales sin ser ingenuo. No, para ponerles, entiende, Margaret Thatcher a una plaza, ¿no es cierto?, cuando con un poco de conocimiento de la historia, no pasada sino reciente, sabrían o deberían saber los ignorantes que le pusieron ese nombre, absurdo, que Margaret Thatcher decidió festejar el triunfo de Argentina en Malvinas, no el día de la rendición del ejército argentino, sino que lo decidió festejar con bombos y platillos, desfilando todo el ejército inglés el 12 de octubre. No lo eligió por casualidad, lo elige, se entiende, para decir, es un triunfo contra toda la hispanidad, es un triunfo contra todos los españoles. Entonces, que se le ponga una plaza Margaret Thatcher de Madrid, realmente habría que buscar el nombre de los que lo pusieron ahí, llevarlo como en la antigüedad a una plaza pública, como hacían se entiende, en algunos pueblos, y azotarlos, por lo menos, ¿no es cierto?, sino directamente pasarlo por una horca, por idiotas. Pero bueno, la realidad es la que es, ¿no es cierto?, la leyenda negra, la falsa historia de la conquista española de América, creada, bueno, es cierto que fue creada por los italianos, después por los holandeses. Los italianos, mis antepasados, era un poco por envidia nada más, ¿no? La verdad que los italianos estaban envidiosos porque, bueno, España protagonizaba las grandes hazañas del mundo y los italianos, que habían sido Roma, no hacían nada. Entonces, como aquellos que viven en un pequeño pueblo, hay una chica muy bonita y viene un forastero y se la lleva, ¿no? Entonces los italianos estaban envidiosos. No tenía peso político. Donde la leyenda toma peso político es primero en Holanda y después en Inglaterra. Por Inglaterra se convierte en política de Estado. Se convierte en política de Estado porque los ingleses, ¿no es cierto?, que es la única provincia romana que se ha pasado de bando. Por ahí había un ignorante que dijo, que me trató de contestar, no es la única provincia, también lo que después va a ser Holanda, bueno, eso no era una provincia, era un pedacito de una provincia. La única provincia romana que se pasa realmente de bando es Inglaterra. Inglaterra se pasa de bando al lado protestante, ¿no es cierto?, habiendo primero siendo la afirmación de la catolicidad. Y se pasa de bando como Judas simplemente para quedarse con los bienes de la iglesia, con las tierras, que la iglesia alquilaba o daba a los campesinos, y los nobles dijeron, ya que los nobles alemanes y los otros se quedan con la tierra de la iglesia, nosotros también. Y claro, ahí Inglaterra automáticamente pasaba de bando, tiene que justificar la nobleza inglesa convertida en oligarquía británica, en la negación misma de lo que había sido Inglaterra. Por eso Chesterton decía, quiero que me entierren hondo, muy hondo, decía Chesterton, para que me entierren con los verdaderos ingleses, no con estos ingleses, con los verdaderos ingleses que están en su historia. Esta nobleza convertida en oligarquía se pasa de bando y tiene que justificar esto, y entonces dice, bueno, el Papa es el anticristo, ¿no es cierto?, y España, que defiende al Papa, es, ¿no es cierto?, la nación del anticristo. Y esto era para justificar lo que Inglaterra ansiaba conquistar y no había podido, que era Hispanoamérica. Inglaterra miraba a Hispanoamérica como el gato mira al canarito. Yo no hago nunca hincapié en la leyenda negra francesa, no porque los franceses no hayan trabajado para construir una leyenda negra fabulosa sobre la conquista española de América, quizás hasta trabajaron intelectualmente y más abiertamente y burdamente que los británicos,
Pero la verdad que eso me importa poco, porque los franceses son los que ponen, se entiende, el pavo o el pollo en el horno, o el cochinillo en el horno, y son los ingleses los que se comen el cochinillo, no los franceses. Los franceses lo ponen en el horno, ayudan, ponen ahí, hacen las horas, pero los que se comieron el cochinillo, los que se quedaron con Hispanoamérica, fueron los británicos, no los franceses, ¿no? Es hacer hincapié sobre los franceses, no tienen ninguna importancia, o en realidad tiene importancia para Gran Bretaña, ¿no es cierto? Tiene importancia para Gran Bretaña porque en la historia que se le cuenta a los muchachos acá en el colegio, se le cuenta sobre los franceses, Napoleón, la invasión de España. Bueno, hombre, la verdad es que es realmente una historia francamente estúpida, porque tanto daño hizo en la invasión francesa como los supuestos aliados ingleses que quemaban y destruían cuanto pueblo tenía en España industria. Por donde pasaban los ingleses quemaban toda la fábrica. Vaya aliado que tenía, se entiende, España. En realidad no tenía ningún aliado. España tenía dos enemigos. Un enemigo que lo había invadido y otro enemigo que invadía España para, se entiende, pelear contra ese enemigo que era invasor de España. Pero España no tenía ningún enemigo, ningún amigo, tenía dos enemigos. Esa es la verdad. Pero bueno, esto ha desaparecido de la historia española, asombrosamente, ¿no es cierto?, ¿no? Un ejército supuestamente aliado que quema cuanto pueblo puede y cuanta industria puede. La verdad, con aliados como eso, ¿para qué quiero aliados? Me quedo con los enemigos, ¿no? Por lo menos los combato de frente. Y este enemigo fue el que se queda con la América española cuando este enemigo, que es el enemigo inglés, ve que Fernando VII comete un error garrafal, el error garrafal de no aceptar la propuesta británica, trasladarlo a América, para gobernar de América. No es que los ingleses fuesen generosos, válgame Dios, ¿no está? No era una propuesta gratuita. Los ingleses tenían una serie de objetivos y con esta propuesta pensaban cumplir uno de esos objetivos. El trasladarse a América hubiese sido una opción que implicaba un mal menor contra el mal mayor que aconteció, que fue, ¿no es cierto?, esa gigantesca guerra civil acontecida en 1810. Los ingleses claramente, cuando observan el escenario europeo en esos momentos, tienen clara la visión y tienen claro lo que tienen que conseguir. Dicen, bueno, esto, ¿no es cierto?, es una oportunidad para nosotros, lo que siempre había ambicionado Gran Bretaña, que era el libre comercio. Es decir, Gran Bretaña quería el libre comercio, seamos claros. La única zona a quien venderle productos, el único lugar a donde vender productos, era Hispanoamérica. A mí realmente me asombra algunos ignorantes, hay algunos ahí que andan hablando en contra mía, que hablan del comercio internacional. Comercio internacional, un corno. La única zona que compraba productos era Hispanoamérica. El África no existía y todavía tampoco existía el Asia, que no compraba nada, o casi nada. El Imperio Chino había tenido un intercambio con España, ¿no es cierto?, a través de la plata, los jarrones, pero eso era... El mercado era el mercado hispanoamericano. Y entonces no hay mercado mundial, hay mercado hispanoamericano, esa es la verdad. Hablar de mercado mundial es un absurdo cuando debemos decir mercado hispanoamericano. Inglaterra ambicionaba ese mercado hispanoamericano para vender su mercadería porque había dos mercados, el europeo y el hispanoamericano, y no más. Entonces tiene como primer objetivo, ¿no es cierto?, el libre comercio, porque Inglaterra se había desarrollado industrialmente a partir del más feroz proteccionismo económico. Ahí también anda un ignorante de la historia, diciendo que cuando yo digo que Isabel I de Inglaterra desarrolló la industria estaba desarrollada de antes. El ignorante no lee mis libros, me critica por algunas conferencias, pero para criticar hay que leer los libros, no las conferencias. Claro que la industria británica venía desarrollándose antes de Isabel con los Tudor, pero siempre con una política proteccionista. Es el proteccionismo lo que desarrolla la industria británica. Los británicos saben, se entiende que es así, saben que el origen de su desarrollo y de su poder porque la industria es poder, es el proteccionismo económico. Y saben que cualquiera que lo aplique tendrá los mismos resultados positivos que ellos. Entonces Inglaterra se propone como uno de sus objetivos que los demás nunca se industrialicen
y para eso, para que no tengan poder, porque el poder es un juego de suma cero, y para eso deben predicar en el mundo el libre comercio. Deben predicar en el mundo el libre comercio. Entonces, ven la oportunidad, en la enorme confusión que se va a producir con Napoleón en Europa, la oportunidad de imponer el libre comercio en Hispanoamérica, sí que Fernando VII acepta trasladarse a América a gobernar desde México, de La Habana, de Lima, de donde quisiese, como hizo la monarquía portuguesa. A partir de la decisión de la reina María, estaba de regente su hijo, la reina María se decía que estaba loca, muy loca no debería estar, porque fue la mujer que dice acá aceptar la propuesta inglesa, pero nos vamos todos o no se va ninguno, porque algunos decían que se vayan los infantes, y algunos nos quedamos acá, dijo nos vamos todos. Dijo nos vamos todos quería decir, se va el Estado portugués completo. 14.000 personas se trasladaron de Lisboa a Río de Janeiro, incluido se entiende el director del jardín zoológico, está incluido el director de la biblioteca, todo el dinero circulante, los militares. Si el Estado portugués completo se traslada a Río, y cuando el Estado portugués completo se traslada a Río, ¿no es cierto?, el Brasil, que había sido una colonia, se transforma en una metrópoli. El imperio portugués se va a conducir desde Río de Janeiro. Ahí nace la vocación imperial brasileña. A diferencia de España, ¿no es cierto?, Portugal había sido un imperio depredador, no un imperio generador. En términos de Gustavo Bueno, en mis términos había sido un imperialismo, no un imperio. Pero a partir de ese momento ya deja de ser un imperialismo, deja de ser un imperio depredador para ser un imperio generador, ¿no? Y Brasil, es decir, la América lusitana, que no se fragmentó, el Brasil, gracias a esta decisión de la monarquía portuguesa, porque la monarquía ahí centraliza el poder y el ejército y la monarquía contienen las fuerzas separatistas que Inglaterra empujaba. Bueno, Fernando VII podría haber hecho lo mismo, no lo hizo. Lógicamente los ingleses no son angelitos, cobraban el libre comercio, pero los ingleses tenían más objetivos, tanto más dañinos, ¿no es cierto?, que la imposición del libre comercio. Uno de esos objetivos era el libre comercio, el segundo era que si estos pueblos iban a marchar hacia la ruptura con España, el proceso que se iniciase en la América Española no terminase en la unidad, sino que terminase en la desunión, en la mayor cantidad de estados posibles. Es decir, tenía como segundo objetivo la fragmentación territorial hispanoamericana. Inglaterra se plantea claramente ese objetivo. Pero esto no implica ninguna maldad, ni ninguna crítica mía hacia Gran Bretaña. Hay gente que escucha y realmente son bastante torpes, ¿no? E interpretan esto como una crítica mía. Pero hombre, ¿cómo va a ser una crítica? Si yo fuese británico hubiese hecho lo mismo. Si Alemania hubiese estado en ese lugar hubiese hecho lo mismo, porque es natural que el que tiene poder quiere que el otro no lo tenga. Entonces tiene que hacer la máxima de divide y reinarás. Nada más natural, no quiere decir ninguna crítica al otro, es parte del juego, ¿no es cierto?, de la política mundial. Es como si yo estoy jugando al fútbol y el otro, no quiero que el otro ponga goles, pero si, hombre, si estamos jugando al fútbol, el otro tiene que poner goles, ¿no? Y no va a decir, toqué la pelota con la mano. Señor árbitro, mira, anule esta jugada porque yo toqué la pelota con la mano. Imagínense usted a Maradona, la final, no era la final, el partido contra México en la Copa, se entiende, en México, 1986, Maradona diciendo, señor árbitro, por favor anule el gol que acabo de hacer porque la toqué con la mano. Pero no sea tonto, nadie en su sano juicio hubiese hecho eso, ¿no? Por supuesto Maradona no lo hizo, ¿no? Bueno, la política es igual. Entonces, primer objetivo, libre comercio. Segundo objetivo, fragmentación territorial, porque Inglaterra tiene la experiencia de las 13 colonias, que se le han independizado. Quizás sea el único error grosero que cometen los ingleses, la élite de conducción británica en su historia, la independencia de los Estados Unidos. No creo que hayan cometido otro error tan grande. No lo vuelven a cometer jamás. Negocian siempre después. Y entonces dice, no puede terminar esto en la unidad, tiene que terminar en la fragmentación territorial. Y el máximo ejemplo del objetivo británico es la fragmentación territorial que acontece, se entiende, en América Central.
¿Está? Lo digo con todo respeto, quizás haya aquí algún hermano hondureño, salvadoreño, guatemalteco, no, yo lamento mucho, lo digo con todo respeto, pero no puede ser un Estado lo que se recorre con bicicleta, ¿no? No lo digo con mucho respeto, tiene que darse cuenta que eso no es una nación, lo recorro con bicicleta. En 2 días, 3 días máximo, no creo que me lleve 3 días. Ahora que estoy un poco más gordo, que me hicieron engordar en España, atravesar se entiende El Salvador. Por favor, eso no puede ser una nación, nadie puede ser tan absurdo de creer que eso es una nación, que existe una nación salvadoreña, como tampoco existe una nación argentina, como tampoco existe una nación colombiana, ni tampoco existe una nación mexicana. Hay y había una sola nación, que es la hispanidad. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esta noción por el gran triunfo de la leyenda negra. Entonces, el segundo objetivo fue la fragmentación territorial. Y el ejemplo más logrado es la América Central. No fue poco tampoco lo que obtuvieron en el Río de la Plata, donde el virreinato del Río de la Plata se divide en la república que ustedes conocen ahora. Si el virreinato del Río de la Plata, creado por los Borbones, abarcaba lo que hoy es Argentina, el sur de Brasil, la República Oriental de Uruguay, el Paraguay y Bolivia. Y bueno, de ahí surgen distintos estados. No es que la Argentina haya perdido territorio, nadie perdió territorio, sino que es un todo que se fragmenta. Es un todo que se fragmenta. Y surgen de ahí distintos estados débiles, absolutamente débiles, porque si hay algo que no se puede decir de la dirigencia española, aún con los Borbones conduciendo, que fuesen estúpidos. Cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, el llamado Alto Perú, hoy Bolivia, pertenecía al virreinato del Perú. Lo sacan del virreinato del Perú, lo ponen en el virreinato del Río de la Plata, porque había una inteligencia muy importante en España, aún con los Borbones. Entonces se dijo, hay una región que en el futuro será potencialmente ganadera y agrícola, que es el sur, el Río de la Plata, que va a necesitar minerales para un desarrollo futuro. Y hay una región que tiene minerales y no tiene agricultura. Entonces hay que ponerla junta y compensar. Y eso será una gran región. Entonces se formó así el virreinato del Río de la Plata. Por eso el Alto Perú, que es una de las regiones más ricas del mundo en minerales, ¿no es cierto?, se junta con el virreinato con el sur. Y lo que hoy es Argentina, una de las regiones agrícolas más grandes del mundo. La concesión geopolítica fue extraordinaria. Bueno, Inglaterra lo dividió. Y ahí hicieron 4 segmentos anónimos del mercado mundial. Claro, eso se complementaba, ¿no es cierto?, con el tercer objetivo, que es la prédica del nacionalismo de campanario. El nacionalismo de campanario quería decir explicarle a esas repúblicas que iban a surgir que habían existido desde siempre. Darle una entidad ontológica que en realidad no tenían. Que Bolivia había existido desde siempre, que la Argentina había existido desde siempre, que Chile había existido desde siempre, para que no pudiesen volver a reunirse. Claro, las cosas que son falsas en la historia tienen poca entidad. Para eso Inglaterra sabía que en el futuro tenía que crear guerra entre esos estados que no tenían fronteras, porque nadie sabía dónde terminaba uno, terminaba otro. La verdad es esa. Entonces, bueno, las guerras crean muertos, los muertos crean odio, entonces a lo que era mentira se le va a empezar a cargar de un poco de realidad. De ahí la guerra del Pacífico, de ahí la guerra de la triple infamia entre Argentina, mejor dicho, el poder porteño, Uruguay y el Brasil contra el Paraguay, la guerra entre Perú, se entiende, y Ecuador, entre Colombia y Venezuela. Y el objetivo más importante de todos, ¿no es cierto?, era la hispanofobia. Es decir, crear, se entiende, el odio a España para cambiar, se entiende, la mentalidad, para borrar el pasado, porque si se borraba el pasado, si se conseguía la hispanofobia, todos los otros objetivos se iban a conseguir también fácilmente, porque los hispanoamericanos iban a olvidar quiénes eran. Sí, que eran parte de una misma familia, de una misma nación, de una nación que se extendía desde los Pirineos hasta Filipinas y desde el norte de California hasta la Tierra del Fuego. Podemos decir, sin ningún lugar a dudas, como decía Vicente Sierra, que Hispanoamérica
Y la hispanidad comenzaba en los Pirineos y terminaba en Filipinas. Y que esa hispanidad comenzaba en el norte de California, casi Alaska, y terminaba en Tierra del Fuego. Es decir, en el seno del imperio se estaba creando una nación, el concepto de nación todavía no existía, salvo en sentido romano, y se estaba creando una nación que fue abortada por obra de la intriga de la diplomacia británica, como decía Scalabrini Ortiz, ese gran historiador argentino. La diplomacia británica es el resorte oculto de toda nuestra historia. Resultado de eso es que, ¿no es cierto?, se produce un fenómeno único, está único en la historia, en donde ustedes vienen a escucharme hoy a mí acá, y entonces dicen, voy a escuchar a este argentino loco que escribió Madre Patria, ¿no es cierto?, a la librería. Y claro, hay un problema. El problema es que los argentinos, producto de la leyenda negra, y ahí está el más grande triunfo de la leyenda negra, olvidaron que son españoles. Y ustedes olvidaron que los argentinos son españoles, que los colombianos son españoles, como los colombianos olvidaron lo que... Ese es el más grande triunfo de la leyenda negra. Los marroquíes son árabes, los egipcios son árabes, los argelinos son árabes, los kuwaitíes son árabes, los sirios son árabes, los sudaneses son árabes, con todas las diferencias raciales que existen desde el Magreb hasta el Índico, con todas las diferencias raciales que existen desde el Bajo Nilo, se entiende, hasta Siria, todos son árabes. ¿Por qué? Ah, hombre, porque hablan árabe, ¿no? Ah, nosotros hablamos españoles, pero resulta que nosotros no somos españoles. Los árabes son todos árabes o que hablan árabe. Nosotros hablamos español, pero no somos españoles. Bueno, es un absurdo que repugna a la más mínima de las lógicas, ¿no? Los norteamericanos, y los ingleses, y los australianos, y neozelandeses, no se llaman ciertamente a sí mismos todos ingleses, aunque, salvo Estados Unidos, los otros integran el Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, producto del error británico de la Guerra de Independencia. Pero después de ese error, como Inglaterra no se equivocó nunca más, los anglosajones han combatido siempre juntos, siempre. En cada guerra, los anglosajones han combatido siempre juntos. Se pelean entre ellos como se pelea toda la familia, ¿no? Como se reúnen los días domingos. Pero cuando llega la hora de la verdad, la hora de la vida y de la muerte, cuando se decide la vida y muerte, ahí ellos están juntos, ¿está? Pelean siempre juntos, ¿está? Podríamos hacer historia de esto. Pongamos nada más que algunos ejemplos, ¿está? Algunos ahí estudian poco, se entiende que la doctrina Monroe es una doctrina norteamericana. La doctrina Monroe es una doctrina pactada entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, entre Canning, se entiende, y la dirigencia norteamericana. Porque los dos estaban de acuerdo que ninguna potencia que no fuese Inglaterra o Estados Unidos tenía que quedarse, se entiende, con la América española. Después ellos iban a pelearse como una familia, quién se quedaba con cada pedazo. Los norteamericanos querían quedarse con México e ir bajando a poquito, y los ingleses con la América del Sur. En México se iban a enfrentar las dos logias, la logia conducida por los británicos y la logia conducida por los norteamericanos. Pero la doctrina Monroe está pactada entre los estadounidenses y los, ¿no es cierto?, y los británicos. Cuando se produce en la década de 1830 la invasión británica de las Islas Malvinas, esta ocupación que dura hasta el día de hoy, casualmente precedida por un ataque de barcos norteamericanos a Malvinas que destrozan lo poco que la Argentina tenía ahí. Siempre están trabajando coordinadamente, ¿está? Bueno, hasta el día de hoy, ahí vemos ahí, para asombro de los ingenuos del ejército español y de la política española, de diplomacia española, la verdad que una ingenuidad que a mí me llama la atención, porque me reúno con ellos, y yo digo, serán ingenuos para afuera, serán los tontos para la cámara de televisión. No, son tontos en serio.
No, son tontos, en serio. Los generales, los coroneles, los ministros son tontos, en serio. En serio creían que Inglaterra se entiende en el proyecto de construcción europea alemán. Que eso era absurdo. Como los ingleses se entiende que ganaron 2 guerras mundiales, se iban a dejar dominar por los alemanes por un proyecto de construcción alemana que es la reconstrucción del Cuarto Reich. Pero ¿a quién se le podía caber por la cabeza? Solo algún ingenuo que cree realmente en Europa. Cuando todo el mundo sabe, menos en España, que Europa no es nada más, entiende que una estrategia alemana, el europeísmo, con todoísmo para quedarse con Europa. Pero sabe todo el mundo, toda la dirigencia norteamericana, todo gran sentido intelectual norteamericano sabe, aunque no le conviene que lo diga, salvo en España, donde los generales, los diplomáticos y los políticos creen en eso. Yo lo digo esto con indignación, porque esta semana ha sido mi asombro, a reunirme con toda esta gente y observar bajo mi silencio, yo no lo quería discutir, que creían eso. Bueno, allá ustedes hagan lo que quieran. Decía mi suegro, el que se ata a locos se deja matar. Bueno, átense a quien quiera, déjense matar. Yo qué culpa tengo. Los digo en el libro, pero nadie entiende. Entonces esa hispanofobia tenía, se entiende, como elemento fundamental la leyenda negra. Claro, Inglaterra es uno de los últimos que va a predicarla y convertirla en política de Estado. ¿Para qué? Para que sus aliados locales, ¿y quién eran sus aliados locales? Sus aliados locales eran las oligarquías, los contrabandistas, propiamente dicho, que estaban en las polis oligárquicas, en las polis puertos, en las ciudades de cara al mar, o como Buenos Aires, de cara a ese río mar, de ese río gigantesco que parece un mar, porque tiene 200 kilómetros de ancho en su desembocadura. Imagínense usted un río de 200 kilómetros de ancho, es un poquito más grande que Guadalquivir, ¿no? 200 kilómetros de ancho. Claro, el pobre Solís llega, imagínense usted a Solís, acostumbrado al Guadalquivir, al Tajo, llega al río de la Plata, prueba el agua y dice, hombre, esto es dulce, esto no puede ser un río, tiene 200 kilómetros de ancho, ¿qué debe ser esto? Y debe ser algo que no hemos visto nunca, un mar dulce, y así lo denomina Río de la Plata, su primer nombre y el más lindo de todos, así que le pone Solís, mar dulce. En mi ciudad, Rosario, ya a 400 kilómetros de Buenos Aires, pero a 600 kilómetros de la desembocadura del Río de la Plata, 600 kilómetros, todavía el río tiene 60 kilómetros de ancho. ¿Me escucharon bien? 60 kilómetros de ancho tiene el río Paraná. Ahí está un amigo, mi amigo Santiago Armesilla, que me honra con su presencia, que lo llevé a ver ese río. Está y claro, se quedan. Esto no es un río. Bueno, en esas ciudades, puertos, hay contrabandistas. Son los que han, ¿no es cierto?, negociado siempre con los ingleses, porque la verdad que no se dice que este imperio generador y no depredador había creado toda una economía protoindustrial en la América del Sur. Un cordón protoindustrial que iba desde Bogotá hasta la ciudad de Córdoba, ¿no? Que se autoabastecía, que tenía pleno empleo. Bueno, claro, no sería el Estado benefactor, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, pero pongamos las cosas como son. ¿Acá se trabajaba como se trabajaba en Europa? No, se trabajaba mucho mejor, porque desde la época de Felipe II regía que la gente trabajaba 8 horas, cuando las 8 horas en Europa van a ser conseguidas con sangre, sudor y lágrimas. Cuando todavía había siervos de la gleba en Rusia, se entiende en Alemania. Claro, los hombres de cordón protoindustrial naturalmente eran proteccionistas, porque si iba a romper con España necesitaba proteccionismo, y los hombres del cordón, los hombres de las polis oligárquicas eran librecambistas. Los hombres del cordón protoindustrial, ¿cierto?, afianzados en el lugar, conocedores de la historia, conocedores de lo que España había hecho, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cultural, eran profundamente hispanistas. Los otros que estaban en los puertos eran anti-hispanistas, eran anglófilos, porque por otra parte tenían que justificar su traición. ¿Y cómo justificar su traición? Si se explicaba la historia, que era la verdadera historia, que España no había hecho imperialismo en América,
que España nunca había considerado a América como una colonia, a pesar que los Borbones lo intentan, no lo logran. Si se explicaba la verdad que España había sembrado a América de hospitales y de universidades, ¿cómo uno va a justificar la alianza con Inglaterra? La alianza con Inglaterra se tiene que justificar a partir de la leyenda negra, diciendo que España fue a matar, a violar, a asesinar, a destruir pueblos, no a liberar pueblos, porque los liberó de la antropofagia, del imperialismo antropófago a los aztecas. Hay que explicar todo lo contrario, sino cómo justifico mi traición. Entonces, el interior es profundamente hispánico, mientras que las polis oligárquicas son profundamente anglófilas y que por lo tanto van a ser las que van a llevar adelante, ¿no es cierto?, la prédica de la leyenda negra. Cuando se produce la ausencia del poder de Fernando VII, porque él prefiere estar preso en Europa y no libre en América, y cada uno empieza a ver qué hay que hacer, porque el poder no existe más. Empieza un periodo distinto, pero un periodo que está basado en lo que España predicó en América, porque cuando se discute en Buenos Aires qué hay que hacer ante la ausencia de Fernando, todo el mundo va a razonar como se había enseñado la teoría política en esas universidades. ¿Y qué se había enseñado en esas universidades? En esas 33 universidades que existían, la de San Marcos 85 años antes la de Harvard. En Perú, con el Colegio de San Pablo con 45.000 libros, cuando Harvard tenía 4.500. ¿Qué se enseñaba? Se enseñaba que el poder venía de Dios, pero Dios no se lo daba al rey, como decía la teología política, se entiende, francesa, sino que Dios se lo daba al pueblo. Y el pueblo se lo daba al rey, para que el rey cumpla con el bien común. Y si no, el pueblo tenía derecho a la revolución. Mariana decía el tiranicidio. Todo lo contrario de la escuela teológica francesa, que decía el poder viene de Dios, Dios se lo da a los luises, y los luises se consideran el forro de las pelotas. No tiene que darle cuenta a nadie, ¿verdad? Porque es el rey, absoluto. Acá pasa algo absolutamente increíble en la historia de la humanidad. España tanto hacía imperialismo que va a enseñar en su universidad a los supuestos colonos que si el rey no cumple con el bien común, es decir, con el bien de ellos tienen derecho a sacarlo e incluso a asesinarlo, porque se ha convertido de monarca en tirano. Yo francamente nunca he visto algo así en la historia de la humanidad. Claro, ahí otro día yo estaba en una charla así en una casa de familia y un estúpido que es diputado, ¿no es cierto?, y profesor, me acusó de hacer leyenda rosa a favor de España y leyenda rosa a favor de Inglaterra. Claro que me puse medio loco, ¿no? Me paré y le dije de todo. Yo la verdad no sé quién otorga los títulos de grado en España ni quién da que sea profesor, porque le dije, mire, usted sabía que los ingleses le cortaron este dedo a todas las mujeres en la India para que no compitiesen, se entiende, los telares indios que eran más eficientes que la industria británica. No, me dijo. Bueno, entonces digo, ¿cómo puede ser profesor usted? Yo no lo hubiese aprobado nunca, usted no hubiese sacado el grado, le dijo conmigo. Conmigo no. Usted sabía lo que los ingleses hicieron en Sudáfrica, la guerra de los Boers, donde aplicaron racismo contra los propios holandeses, ¿está? Donde crearon los ingleses los primeros campos de concentración del mundo. No, me dice, bueno, entonces, escúcheme, usted conmigo no hubiese aprobado. Claro que tanto lo hinqué que se le terminó levantando y se fue, claro, si no hubiese aprobado nunca. No sé cómo es profesor. Francamente me asombra. Porque el hombre podría haberme dicho otra crítica, ¿no?, seria, no esa. Pero también es cierto que es tan extraordinaria la conquista española de América que cuando uno empieza a escribir el libro, empieza a estudiar y hace como en una balanza, empieza a poner las cosas positivas y negativas, uno mismo se asombra porque son tantas las cosas positivas y tan pocas las negativas que uno mismo cree estar haciendo leyenda rosa. Es cierto, porque no hubo ejemplo así en la historia de la humanidad. No hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad donde una nación cree, en un gobierno, un rey, una nación, lo que ustedes quieran, cree en otro lugar universidades para enseñarle a los supuestos vasallos o supuestos colonos que no lo eran, ¿está?, que si yo, que soy el rey, pero no por decisión mía, ni por poder que me viene de Dios, sino que el poder lo tiene el pueblo me da a mí, si no cumplo con el pueblo puede echarme. Pues yo nunca he visto eso, la verdad. No hay ejemplo así en la historia de la humanidad.
Bueno, y entonces lo que en 1810 se reúnen en todos los lugares, algunos con mala intención, otros con buena intención, dicen, bueno, no está Fernando, que era un idiota que prefiere estar preso en Europa y no libre en América, entonces el poder vuelve al pueblo a cada una de las juntas. En medio de esa grandísima confusión que se arma, Inglaterra, por supuesto, va a hacer de las suyas y va a cumplir cada uno de los objetivos que yo planteé. No los pudo cumplir en Brasil, justamente porque la monarquía lusitana de los Braganza, que habían sido siempre aliados de los británicos, no lo permitieron. No lo permitieron y el Brasil salvó su unidad nacional y después hubo una independencia, una ruptura, una separación de una pareja que se amaba, pero que, digamos, tiene que separarse. Porque ustedes saben que, la verdad, mis amigos brasileños cuando me escuchen y lo graban me matan, no les gusta que uno se lo diga. Pero la verdad, muchachos, déjense de bromar. La verdad es que el rey Juan le dice a su hijo Pedro, que no era el mayor había muerto, no era el primogénito, le dice, mirá, porque los portugueses no querían irse de Río. Es una cosa fantástica, ¿no? Los portugueses, la élite portuguesa, que había llegado a Río de Janeiro, no quería volver a Lisboa. Estamos en 1822, hace del 12 que Napoleón ya no está. Ellos habían ido por Napoleón, ¿no? Pero no querían volver a ninguno. Y claro, eso es comprensible, imagínense ustedes. Ahora yo, por ejemplo, miren cómo vengo. Muerto de frío, ¿no? Camiseta abajo, todo. Lisboa, por más palacio que uno tenga, chimeneas de esa época, esos palacios de 7 metros de alto, no se calienta nunca eso. ¿Verdad? Y uno va a Río de Janeiro, esa bahía de Río de Janeiro, el verde se entiende de las montañas que llegan casi al mar, ¿no es cierto? ¿No? La fruta tropical, está todo así exuberante. No quería nadie volver, espacio infinito, no quería nadie volverse, se entiende, a Lisboa, a pasar frío, porque están locos, acá gobernamos bárbaros, dicen. ¿Qué íbamos a hacer en Lisboa? Claro, los ingleses sabían que estos tipos estaban gobernando un imperio desde Río, que Río se había convertido en la capital del imperio. El imperio se entiende en África, en Asia y en Europa. ¿Verdad? Entonces los están obligando y las logias en Portugal quieren hacer revoluciones republicanas. Entonces cuando el rey ve eso, Juan le dice a su hijo Pedro, mira, yo me voy y cuando me suba al barco, a los pocos días vos tenés que agarrar y declarar la independencia. ¿Está? Y entonces vas a salvar la unidad, ¿está? Hacer la independencia a vos antes que te la hagan, se entienden, las logias. ¿Verdad? Ganarle de mano y hacer imperio de Brasil, todo de acuerdo con el padre. Fue una separación absolutamente pacífica que conserva la unidad de Brasil, porque había fuerzas también que trataban por fragmentar el Brasil, que eran los británicos a través de las logias, es decir, estaban tratando de hacer la independencia de Río Grande do Sul, de Santa Catarina, de Pernambuco, es decir, de San Pablo, de dividir todo para fragmentar también el Brasil. Gracias a la decisión brillante de esta élite portuguesa, Pedro I, ¿no es cierto?, estaba casado con una austríaca, con una mujer de la casa de los Habsburgo. Le dice a la mujer, vos trabajás acá en Río, yo me voy para San Pablo, cuando me digas que acá la cosa en Río ya está, ya todo el mundo sabe lo que vamos a hacer, informarle a todos que esto es una pantomima, ¿está? Que seguimos siendo lo mismo, yo me voy para San Pablo, cuando nos ponemos de acuerdo me saco una carta y ahí el famoso grito de Pedro I, que va a ser Pedro I de Brasil, emperador, eu fico, yo me quedo, porque la idea británica es que toda la familia imperial debía trasladarse de vuelta a Portugal. Y el grito de Pedro I, eu fico, yo me quedo. Y declara la independencia del Brasil. Los colores de la bandera de Brasil, ustedes saben que son los colores de la Casa de Braganza y la Casa de los Austrias, el verde y el amarillo. Más claro canta un gallo, ¿no? Y el Brasil salva su unidad nacional. Lo mismo hubiese pasado si ese idiota de Fernando VII se hubiese trasladado a América y cualquiera de la familia real, de acuerdo con el padre, hubiese dicho, Fernando, yo vuelvo para Madrid, vos quedate acá en La Habana o en México y gritás, yo me quedo. Y se acabó, y haces una bandera, le pones ahí, chao, picho, y después arreglamos entre nosotros. ¿Está? Bueno. Por eso, cuando yo le preguntaba a mi maestro Yaguaribe, maestro, ¿qué siente? ¿Qué siente el Brasil por Portugal? Y me decía, Marcelo, un sincero agradecimiento. Un sincero, fíjense qué frase tan bonita, ¿no? Un sincero agradecimiento.
es lo que tendría que decir todo argentino, todo mexicano, todo colombiano. Un sincero agradecimiento. No andar quemando estatuas, derribando. Un sincero agradecimiento. Maestro, ¿y qué siente Portugal por el Brasil? Ah, Marcelo me decía, él había estudiado en Portugal. Un profundo orgullo. Y claro, era un enano que había engendrado un gigante, me decía, un profundo orgullo, como el padre que ve que no estudió nunca, que no tuvo el título universitario, que ve que su hijo es ingeniero nuclear, ¿no? Un profundo orgullo, ¿qué iba a sentir? Claro, un profundo orgullo. Lo creamos nosotros, ¿no? Ese gigante, un profundo orgullo. Eso debería ser la relación natural entre nosotros, aunque la independencia se hubiese producido por presión británica, porque era difícil evitarla. La presión británica hubiese sido muy grande, pero podríamos haber tenido un mal menor y no un mal mayor, que fue esa guerra fratricida que eliminó todos los vacunos de las llanuras venezolanas, que hizo que se quemaran 4 veces las minas de Cerro de Pasco en el Perú, muerte, desolación, y que terminó en la fragmentación territorial, ¿no es cierto? Pero la historia, ¿para qué nos sirve? La verdad es que si la historia solo sirviese para explicar lo que pasó, qué sé yo no me hubiese dedicado nunca a eso. Sería como ir al museo, al Prado o otro, a ver cuadros, a ver cosas. Sí, estéticamente muy bonito, pero ¿a qué sirve? No, la historia sirve. Porque la historia es la política que fue, y la política es historia en construcción. Porque quien escribe y conoce la historia, explica el presente y construye el futuro. Entonces, acá hay un tema muy importante. El tema muy importante es que asistimos a una ola negro legendaria, esta que recorre como un huracán toda la América del Sur. Esa ola negro legendaria tiene como objetivo, ¿no es cierto?, dar un nuevo aliento a la leyenda negra, para que esto a su vez aliente, se entiende, un fundamentalismo indigenista, que alienta a su vez la creación de repúblicas indígenas. Y ustedes dirán, ¿por qué este razonamiento es así? Muy sencillo, porque si yo digo que si España vino solo a robar, matar, violar y asesinar, y que antes había un paraíso, entonces, si este es el razonamiento, es lógico que yo diga que hay que volver al paraíso. Y lógico que diga, es lógico, que todo lo que trajo España está mal. Está mal el idioma, fue una imposición, que no lo fue. Está mal los valores, porque fue una imposición, que no lo fue. Entonces hay que renegar de todo eso y volver al pasado. Es decir, a la República Indígena. Quiere decir partir de Bolivia en 18 pedazos, tal cual como está en la Constitución boliviana. Partir del Perú, como quiere el presidente Castillo, en 4 pedazos. El Chile en 2 o en 3, que eso yo en cuánto. ¿No es cierto? Entonces es lógico que surja de ese proceso una república aymara, una república quechua, una república, se entiende, mapuche, que en realidad son araucanos, una república guajira, y así no sé cuántos cientos de repúblicas donde se empiecen cada uno de esas primero regiones autónomas. ¿Está? Otra de las cosas absurdas de la Constitución que van a festejar, no sé si el martes, ¿no? La Constitución que es absurda, en España. No sé a quién se le ocurre festejar eso, ¿no es cierto? Pero bueno, allá ustedes. Festejen lo que quieran. Están festejando que crearon el germen del separatismo. Una región autónoma donde la gente va a empezar a hablar, se entiende, primero en la escuela primaria, araucano, aymara, diciendo, no, está todo muy bien, fíjate qué lindo que son bilingües los chicos en el colegio, en la escuela primaria, y después, no, la escuela primaria solo se entiende en aymara, quechua, guajira, después también la secundaria, y que hablan recién después español. Y después entonces primero la escuela primaria, secundaria, después administración pública, al final nadie habla español, ¿no es cierto? En uno hablará quechua, otro hablará aymara, otro hablará qué corno, no sé qué será, y entonces cuando todo el mundo quiera ponerse de acuerdo para hablar algo, como nadie va a hablar español, y nadie es un tonto para aprender español, cuando la lengua del comercio es el inglés, vamos a todos hablar en inglés, qué bonito, qué bonito. Entonces todos estos antiimperialistas, ¿no es cierto?, como el señor Evo Morales, como el señor Pedro Castillo, todos estos antiimperialistas en realidad son la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón en la historia de la humanidad. Nunca han tenido
una mano de obra tan barata como estos hombres que se consideran antiimperialistas. Son la mano de obra más barata del imperialismo anglosajón, que va a continuar el viejo objetivo británico de fragmentación territorial. Esa es la verdad. Pero claro, ustedes no se queden muy tranquilos, no se queden muy tranquilos, porque la leyenda negra también es creída en España. Y al ser creída en España, sobre todo por un nacionalismo periférico como el catalán, ¿no es cierto? Entonces los tipos dicen, así como España, como si ellos no fueran España, ¿no? Esa es una cosa fabulosa. Pues aparte ya no se sabe qué es España. Yo ya no sé más que España. Porque aparte ya empieza a haber hasta un separatismo madrileño. Me acaba de informar un amigo hoy que estaba tomando un jugo de naranja y un café con él, ¿no es cierto? El Café de las Artes. Ya no se sabe qué es España, porque ya ni los madrileños quieren ser españoles, ¿está? Y en León dicen que lindo es León sin Castilla, y allá me voy a Oviedo y quieren hablar un idioma que no se sabe qué cosa es, ¿está? ¿Dónde está España? ¿No? No se encuentra, uno busca España y no la encuentra, porque nadie es España. Pero bueno, ellos dicen que España, tal cual como conquistó América con muerte, violación, hizo lo mismo con Cataluña. Les enseñan a los niños eso, hace 40 años que los hostigan y los forman en el odio a la lengua común y a la patria común. Bueno, eso inevitablemente, al cabo del tiempo, termina la independencia. Eso es de la pura lógica política. Y esa independencia catalana arrastrará a la independencia de Galicia, de los Países Vascos, y eso arrastrará a su vez una sinergia que justificará en ese momento esas regiones autónomas que serán en la América del Sur, la región autónoma mapuche, la región autónoma guajira, la región autónoma aymara. Dirán, bueno, siguiendo el ejemplo de España, hay que crear una república mapuche, una república aymara, y entonces terminaremos siendo segmentos anónimos del mercado mundial. Pero acá tenemos un problema, señores, porque la historia es para el futuro, no para el pasado. Resulta que cuando el mundo marcha a la Constitución, no sabemos, y no podemos denominarlo, no van a ser Estado, no va a ser un Estado, una forma política nueva, que será una forma política que no sabemos qué nombre tendrá, pero que se basará en la afinidad absoluta cultural. ¿Está? Nosotros, cuando vamos a ver aparecer un bloque anglosajón, un bloque que se entiende musulmán, árabe, y un bloque que se entiende chino, nosotros nos vamos a fragmentar. Seremos segmento anónimo del mercado mundial para que los otros nos coman. Justo cuando sería nuestra oportunidad de formar ese bloque, para tener una presencia en el mundo y tener autonomía. Justo en ese momento nosotros nos vamos a terminar fragmentando. Por eso yo digo, este es un libro de historia. Bueno, pueden leerlo ustedes como libro de historia y tiene razón. Pero en realidad es un libro de ciencia política orientado más al futuro que al pasado. Orientado a decir, señores, tenemos, al contrario de lo que creen todos, una grandísima oportunidad. Una grandísima oportunidad si comprendemos la historia, si comprendemos que todos somos españoles, si comprendemos que el mayor éxito de la leyenda negra es creer que no somos españoles. ¿Verdad? Si comprendemos esto, tenemos una oportunidad entre 25 y 30 años, una ventana de oportunidad para reconstruir de forma imaginativa, no sabemos cómo, hay que imaginarlo, un espacio político hispánico. Cuando digo hispánico, se lo digo también a los burros que me escuchan, porque después hay algunos que me escuchan por internet, ¿está? Y como son burros, ¿está? Me critican, pero por burros, no leen. ¿Está? Cuando digo hispánico, incluyo al Brasil, porque Hispanoamérica, como decía, ya en 1910, ¿está? 1910, ese gran oriental uruguayo que fue conocido Enrique Rodó, Hispanoamérica incluye al Brasil porque la Hispania romana era Portugal y lo que hoy llamamos España, que se queda como el nombre, nada más. Entonces, cuando decimos Hispanoamérica se incluye al Brasil. Y así lo entendió lo mejor de la inteligencia brasileña, como Freire. Y cuando decimos hispanidad, incluimos también a Portugal. Es decir, el mundo se entiende que habla, se entiende portugués y español. ¿Verdad? Tenemos una oportunidad para reconstruir de forma imaginativa ese espacio cultural y conformar imaginativamente un espacio político. Tenemos una ventana de oportunidad porque la realidad es que uno desarrolla su pensamiento dentro de un marco geopolítico. En ese marco geopolítico hay dos poderes en el mundo hoy muy fuertes.
formales. Hay también poderes informales, como el capital financiero internacional. Dos poderes formales, ¿no es cierto?, que son, por un lado, el bloque anglosajón, conducido por ahora por Estados Unidos, el bloque, se entiende, chino, ¿está? Y ellos se están peleando por a ver quién conduce el mundo. Es natural, no es que los chinos sean malos, ni los norteamericanos sean malos, alguien tiene que conducir, la política es así, ¿verdad? Y entonces, mientras que esto acontece, esta lucha acontece, ¿y cómo puede terminar esta lucha? Esta lucha puede terminar porque uno le gana al otro, ¿no es cierto? O porque las dos fuerzas se van agotando y entonces pactan. Ya no nos enfrentemos más, porque todo enfrentamiento es un enfrentamiento de energía. Una energía le gana a la otra, o se acaba la energía de los dos y dice, bueno, pactemos y hagamos, se entiende, un nuevo Yalta. África, se entiende, para China, América hispánica para los Estados Unidos, qué sé yo, o como se le ocurra a partir, dependiendo de la relación de fuerza que hayan quedado, ¿está? Entonces hay una oportunidad, mientras que los dos poderes están en disputa. Mientras que los dos poderes están en disputa, mientras que no hay un nuevo Yalta, hay una oportunidad para nosotros de reconstruir el espacio hispánico de forma que todavía no sabemos ni imaginar cómo. No me diga a mí que yo diga cómo, yo tampoco lo sé. Tenemos que imaginarlo todos juntos, una oportunidad de reconstruir ese espacio hispánico para que dentro de 25 años comience a funcionar, para cuando dentro de 30 o 40 el mundo ya conforme espacios culturales, ¿está? Entonces estemos listos para ocupar y tener un rol en el mundo, un rol que corresponda a nuestro pasado, ¿cierto?, digno, pero un rol también que corresponda a la necesidad de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque si no, se entiende, inevitablemente los poderes harán la fragmentación territorial tanto de España como de Hispanoamérica, harán que Hispanoamérica sea solamente un sector productor de materias primas, sea para el mercado chino, sea para el mercado norteamericano, es decir, miserable, porque produciendo materias primas no alcanza para darle comer a toda la población, y hará que España sea un parque temático, simplemente. Un parque temático donde vengan los chinos, se entiende, a pasear, ¿está? Y los, se entiende, españoles sean camareros de los chinos, se entiende, en los restaurantes, porque acá no va a quedar, se entiende, ni producción de energía, como no está quedando. Cierra la producción de energía, cosa que me llamó poderosamente la atención. Nunca he visto un país en el mundo que decida, por su propia voluntad, cerrar su fuente de energía. Es la primera vez que lo veo. Y desafío a alguno que me diga un ejemplo. Que digan, lo que funciona a carbón no va a funcionar más. Lo que funciona en energía nuclear no va a funcionar más. Pero entonces, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a creer que con esos molinitos de viento que pones, se entiende, en Asturias, te va a alcanzar para esto? Pero sos gilipollas. ¿Cómo habría que sembrar tanto molino de viento que no alcanzaría toda España para solamente representar una central nuclear? No, la cuestión ecológica, hombre, nosotros vamos a ser el país ecológico más libre del mundo. Pero realmente, yo le dije otro día a un tipo, diploma de vos sos estúpido. No, porque me está insultando mi inteligencia. Si vos cerrás la central nuclear acá, ¿a quién está comprando electricidad? A Francia, que la fabrica con energía nuclear. Entonces, ¿para qué te sirve no tener acá una central nuclear a vos si se le rompe el otro que está a 10 kilómetros de tu frontera, te va a contagiar igual? Solamente para pagarle al otro. Es decir, si se cerrase en todo el mundo, bueno, podría ser una opción. Bueno, si todo el mundo la cierra en todo el mundo, está bien. Yo admitiría ese razonamiento, pero no voy a ser yo el que la cierre y el otro a 10 kilómetros de mi frontera la tiene abierta. Si se le rompe a él un accidente, me contagia a mí. Entonces, ¿qué gano yo cerrándola? Ser, se entiende, el tonto de Europa. No el primero de Europa, como cree, se entiende, este hombre que le llaman Sánchez. No sé, se llamará así. El idiota de Europa es. Pero los otros se le ríen. Ustedes no saben esto. La dirigencia alemana se ríe de esta gente. La dirigencia francesa se ríe de esta gente. Le toma el pelo en privado. Se ríen como se le reía, se entiende, Trump, y va, y el presidente actual que ni lo saludó. ¿Se acuerdan ustedes? El pobrecito este Sánchez que quería saludarlo al presidente norteamericano. Y el viejito medio enclenque, fíjate, no lo saluda. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí, lo saludó, porque yo voy a gastar, ya el viejito no tiene ni fuerza para saludar a este muchacho. Si no cuenta, ¿está? Es una imagen fantástica, ¿está? Dice toda la política española. El tipo, el viejito lo miró y dice, hizo así, quédate sentado ahí, no me molestes, ¿está? Yo saludo a lo que tengo que saludar, ¿está? Pero bueno, hombre, más claro canta un gallo.
pero porque se ha dedicado España a desconstruir su poder nacional. Y parte de esa desconstrucción del poder nacional se entiende la leyenda negra, pero obvio, ¿verdad? Ahora, yo no soy pesimista, al contrario, soy optimista. Primero porque tenemos un espacio histórico, si tenemos 25 años para trabajar. No es mucho, tampoco es poco. Pero también soy optimista porque fíjense ustedes que ustedes han llenado esta sala, pero no por el que habla, porque el que habla no tiene ningún valor, la verdad. Si yo soy un pobre profesor universitario de Argentina, de la periferia del mundo, ustedes han llenado esta sala no por este libro ni por mí, la han llenado porque hay ahora en el aire, hay ahora en las conciencias, ¿entiende? Un renacer, hay un espíritu nuevo, no por mí. Si yo me creía que por mí sería un soberbio idiota, estúpido, no, yo solamente he sido un instrumento de algo que está ya presente, ¿se entiende? Algo que ya está presente, ¿se entiende? La providencia, para mí que soy católico y cristiano, me ha puesto en ese lugar. Los que no crean en la providencia será el azar que me ha puesto en ese lugar. Hay un renacer, ¿se entiende? Hay un comenzarse a dar cuenta, ¿se entiende? De lo que ha pasado, ¿está? De lo que ha pasado. Entonces, es cierto, ¿cómo te llamas vos? Clara. ¿Cómo? Clara. Clara, Clara. ¿Vos? Juan. Juan. Juan, Clara, ¿y usted, señora? Manuela. Manuela, fíjense, edades distintas, dos mujeres, un hombre, unos mayores, otros menores, otros muchachos que ya veo allá también más jóvenes en el fondo, está su renacer, está un renacer, se entiende, de la hispanidad. Es decir, nosotros estamos, yo siempre decía, estamos perdiendo el partido, si hace 2 años 4-0. Ahora el partido está 4-1. No está 4-0, está 4-1. Guarda, yo no soy un ingenuo. No soy un ingenuo. A toda acción le corresponde una reacción. El partido está 4-1 porque, entre otras cosas, hubo españoles e hispanoamericanos que me precedieron y que trabajaron para que sea así. Mi más profundo agradecimiento y respeto a esos españoles y americanos como María Elvira Roca Barea, está, como mi amigo Patricio Lons, mi más profundo respeto por ellos que trabajaron por esto. Digo 2 nombres simplemente y me quedo corto porque no podría nombrar a todos, para que el partido esté ahora, se entiende, 4-1, pero el enemigo no es tonto, ya ha empezado una contraofensiva para cortarle la cabeza, desprestigiando e insultando y difamando, se entiende, a los hombres que encabecen esta reacción. Y tenemos que esperar que esta contraofensiva que llevan a cabo los órganos de inteligencia, entre ellos el órgano de inteligencia español, que ha actuado contra las cabezas de este movimiento ya ahora, no voy a dar más detalles, continúe. Pero el partido está 4-1. Y yo siempre digo, cuento esta anécdota, y la cuento porque unos serán creyentes, otros no. Los que son creyentes podrán decir, como decía el padre Castellani, Dios no nos va a pedir cuenta de que ganemos o perdamos el partido, sino de cuántas heridas llevemos en el rostro de las batallas que hemos combatido. Nosotros tenemos que salir a ganar el partido. Y hay que salir a ganarlo y no preguntarse si estamos 4-0 o 4-1. Hay que salir en el segundo tiempo con la decisión de ganar el partido, sabiendo que todavía tenemos un tiempo para ganar el partido. Y yo siempre cuento esta anécdota, algunos ya la habrán escuchado. En Rosario, ustedes, nosotros los argentinos somos muy amantes del fútbol, ¿no? Y al estadio de fútbol no le llamamos estadio, le llamamos cancha. Fíjense ustedes que cancha es una palabra de origen quechua, ¿está? Lo que muestra lo que fue el fabuloso mestizaje que promovió Isabel la Católica, a los cuales todos ustedes y yo estamos en falta, porque ella es la madre fundadora, se entiende, de España. Así la hubiesen denominado norteamericano, madre fundadora. Y tiene un monumento escondido ahí en la Paseo de la Castellana, en un costado, para que nadie la vea, ¿está? Y ese personaje detestable, que fue Carlos no sé cuánto, está ahí, se entiende, en la Plaza del Sol, que fue un gran alcalde de Madrid, pero no un buen hombre del imperio, pero ella está en un costado ahí para que nadie la vea, cuando fue la madre fundadora. Ella dijo, política de mestizaje como política de Estado, cásense indios con españolas y españoles con indias, ¿está?
porque donde hay mestizaje no hay apartheid, donde hay mestizaje no hay imperialismo, no hay imperio depredador sino creador, porque todos somos uno. Y la prueba de eso fue Garcilaso de la Vega o el hijo, se entiende, de Hernán Cortés. Entonces nosotros tenemos que salir a jugar este partido estando perdiendo. Entonces le decía que nosotros somos muy futbolistas y le dábamos cancha, que es parte del mestizaje cultural, las palabras que incorporamos del quechua, ¿no? Al estadio de fútbol. Y me acuerdo que mi tío me lleva a ver un partido de Estrella Roja de Yugoslavia contra el cuadro mío actual, que es Newell's Old Boys de Rosario. Fíjense que es un nombre inglés, ¿eh? Me acusan de antibritánico después, de Leyenda Negra, pero mi cuadro es un cuadro inglés que lleva los colores de Inglaterra. Y el otro equipo de fútbol es Rosario Central, que también fue fundado por ingleses, por otra parte, ¿no? Entonces, me lleva mi tío, ¿por qué? Porque en Argentina los familiares se disputan a los niños para ver qué cuadro va a ser, si de Boca o de River, de Newell's o de Central, ¿no? Entonces, mi tío, en un acto de inteligencia, me captura un día domingo y sin decirle nada a mi padre, me lleva a ver el partido Estrella Roja de Yugoslavia, campeón de Europa con Newell's Old Boys. Dice, con esto lo convierto en hincha de Newell's, pensó mi tío, ¿no? Yo dije, yo lo quería mucho a mi tío Enrique. Entonces voy con mi tío, ¿no? Antes en la cancha se venden choripanes. Choripán es un chorizo con dos, porque metido en un pan, ¿no? Yo contento con mi choripán, ¿no? Empieza el partido, al empezar nomás, gol de Estrella Roja de Yugoslavia. ¡Púmfate! Santiago, no me interrumpa, Santiago. Gol de Estrella Roja de Yugoslavia, a los pocos minutos, 4-2, 4-3, 4-0 termina el primer tiempo. Y yo pensaba dentro de mí, fíjense ustedes, le decía, ¿cómo yo voy a ser hincha fanático de este club que me dice mi tío? Ni loco, son unos perros, 4-0. Y el segundo tiempo serán 8, pensaba yo, ¿no? Este tío está loco, yo de este equipo no seré nunca. Ya me había regalado la camiseta, que es mitad roja y mitad negra, ¿no? De Newell's, que es el club de Messi. Y dije, no, yo ni loco. Cuando llego a casa me tiro esta camiseta a la basura. ¿No? Empieza el segundo tiempo, para sorpresa de todo, 4-1 Newell's, 4-2, 4-3, 4-4. Faltaba minutos para terminar el partido y había un jugador de fútbol chiquito, feo, morochón, que le decían con mucho cariño el Mono Berti. Y el Mono Berti, por lo feo que era feo como un mono. Y el Mono Berti, faltaba minuto, cabecea así, gol de Newell's. Newell's le gana a Estrella Roja Yugoslavia, campeón de Europa, 5-4 en el último minuto. Y en la cancha se abrazaban, los viejos lloraban, los más jóvenes gritaban, y yo ahí chiquito, y yo gritaba Newell's, que ya me hice de Newell's. Bueno, nosotros vamos a hacer como Newell's Old Boys contra Estrella Roja de Yugoslavia. Estamos perdiendo 4-1 y vamos a ganar el partido a último minuto 5-4. Lo que nos falta para eso es solamente ponernos de pie. Pónganse por favor ustedes los españoles, porque si no se ponen de pie ustedes los españoles, nosotros estamos perdidos, y díganle al mundo, ¿está? Y a todos los papanatas que andan dando vueltas por ahí, incluido el señor Zapatero, que España no tiene nada que pedir perdón, porque protagonizó, se entiende, el experimento y la construcción social más maravillosa de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho los aplausos, pero siempre cuento la misma anécdota a otros amigos que me siguen, como los que me siguen, veo que me siguen a los que hacen recitales de rock. Siempre cuando algunos se aburren, yo cuento siempre lo mismo. Bueno, en algunos casos voy cambiando, hoy cambié bastante, ¿eh? ¿O no? El que me sigue, sabe, hoy cambié bastante. Ciertamente cambié mucho, Marcelo, sí. Y siempre cuento esto, yo llego a mi casa, ¿no? Porque yo este es mi séptimo libro. Y yo recorro Argentina igual así, lo llego los sábados a casa, porque uno lo hace el viernes, porque trabaja de lunes a viernes, ¿no?
Entonces está mi hija ahí y me dice, papá, ¿cómo te fue? A rabiar, estaba el sótano lleno, me aplaudieron todos, no paraban de aplaudir. Y mi hija agarra, me abraza, me besa, papá, sos mi ídolo, sos un genio, papá, qué bien, ¿no? Y entonces se planta así mi hijo Juan Carlos, cruza los brazos. Y los hijos llamamos a los padres cariñosamente viejos, no es ofensivo, es cariñoso en Argentina. El tipo se planta así y dice, viejo, ¿cuántos libros vendiste ahí en los tercios? 3, hijo. Y el tipo lanza una frase, fracaso. Y se va. Y yo no me deja ni responderle, y al rato vuelve y me dice, con eso no nos alcanza ni para los chorizos del asado del domingo. Nosotros los clientes hacemos asado, ¿no? Y se vuelve a ir. Y ya quedo deprimido todo el fin de semana. Así que ustedes, por favor, compren el libro acá. Porque si no, cuando me pregunte Juan Carlos, ¿cómo estaban los tercios? Fracaso.